Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches según el lugar del mundo donde se encuentren y también según el horario en el que nos escuchen, porque recordemos que este programa va grabado por el canal del Profe Eduardo. Yo soy el Profe Eduardo y vamos por YouTube con este programa. Además, también vamos por Radio Murialdo los días miércoles a las 18 hora argentina. Buscan simplemente en internet Radio Murialdo Mendoza a las 18 de la hora argentina y ahí nos van a poder encontrar. Les recuerdo, vamos por el programa número 48. Estamos a punto de cumplir los 50. Tenemos que hacer algo para festejar los 50. Estamos viendo el tema de si internet nos está volviendo estúpido. Ya llevamos 5 episodios dedicados a esto y hoy nos vamos a dedicar fundamentalmente, como dice el título por acá, a los libros electrónicos versus el libro en papel, pero la idea es no analizarlos solo desde las ventajas evidentes, sino de algunas ventajas que no son tan claras como los efectos para nuestro cerebro. Y les recuerdo que nosotros nos basamos en el libro de Nicholas Carr, este libro que se llama ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes superficiales? A veces lo citan al revés, superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Todo depende pero si ustedes buscan el libro Nicholas Carr, el libro de Nicholas Carr, creo que es el más famoso de los que tiene publicados. Así que, bueno, nos basamos en eso. Si bien hacemos muchas variaciones, hagamos el reconocimiento a quien nos inspira para este video. Como siempre, comenzamos agradeciendo a quienes nos patrocinan y nos ayudan a hacer estos videos y el programa de radio. Jorge Granata, Claudia Grosseri, Esteban Díaz, Omar Durán, Máximo de Sauturriestra, Martín González, Federico Basile y Consultorios Trinidad, que se encuentra en la Torre 6, planta baja, departamento D del barrio Nimeb, en Mendoza, y atiende PAMI, particulares, clínicas y especialidades. Su número de WhatsApp es 261-262-2913. Bien. Nicholas Carr se ha dedicado a explorar la tecnología y cómo ésta ha cambiado la forma. Sobre todo esto, cómo ha cambiado la forma en que leemos y cómo la forma en que procesamos la información. Claramente no es la misma cuando usamos medios analógicos que cuando usamos medios digitales, y como hemos partido de la base de que la tecnología nos transforma, no solo nosotros transformamos, creamos tecnología, la cambiamos, la adaptamos, sino que la tecnología, el uso de la tecnología, o depende de la herramienta que utilicemos, nos vamos transformando nosotros. Nosotros vamos a poner el acento sobre eso, si bien vamos a hablar de todo un poco. De todos los medios de comunicación más populares, el libro ha sido seguramente el que más resiste a la influencia de la internet y de las nuevas tecnologías. Y esto se debe, pienso yo, principalmente a que el libro es, lamentablemente, los lectores de libros se han transformado en una especie de élite. Y esa élite ve con cierto romanticismo una de las cosas, ¿no? El seguir leyendo en papel. Pero bueno, además tiene un contenido afectivo por el olor, las arrugas, porque además es ampliamente resistente, ¿sí? Se me puede mojar y no pasa nada, aunque, bueno, vamos a ir evaluando esto y vamos a ver. Actualmente aproximadamente el 80% de los lectores leen en libros de papel y solo el 20% lee en libros digitales. Yo creo particularmente que esto va a ir cambiando. Yo me confieso un lector de libros digitales y solo leo en papel cuando no encuentro la opción digital, digamos. Sin embargo, la mayor parte de la gente hace al revés. Incluso los que tienen dos tipos de lectura. Mi esposa, por ejemplo, lee en papel y si no consigue en papel, lee digital. Ella forma más parte de esa enorme mayoría que sigue prefiriendo el papel por las razones que ya dijimos y otras que vamos a decir. De todos modos, creemos que el ebook va a terminar, se va a terminar imponiendo, sobre todo por muchas ventajas, ¿no? Pero la ventaja que es imponente es el tema económico. La distribución, la impresión se facilitan mucho y eso hace además
que llegue mucho más barato a nosotros. Quise hace poco comprar un libro para mi esposa que costaba algo así como 8.000 pesos argentinos, un libro editado en España. Tenerlo puesto en casa, en papel, costaba 8.000 pesos argentinos y lo compramos creo que por 600 en forma digital. Todo legal, nada de truchos, nada de piratas, digamos. Todo legal. Y costaba menos de un 10%. Entonces, claramente, esta ventaja económica es una de las primeras razones por las cuales creo yo, tal vez me equivoque, finalmente el libro digital se va a terminar imponiendo. Cuando además consideramos que cada vez hay más dispositivos digitales destinados directamente a la lectura, pensados directamente para la lectura, como el caso del Kindle, que es uno de estos, este es uno de los mejores Kindle que hay, que es el que te permite escribir con un lapicito digital que trae también para escribir. Creo que definitivamente están venciendo muchas de las dificultades que la gente tenía para adoptar el libro digital para reemplazar al de papel. De todos modos, todavía está lento ese tema. Es un proceso que, como dijimos al principio, es muy lento comparado con otros procesos de digitalización. Tenemos que tener en cuenta que las distintas formas de leer, tanto sea en papel como en digital, pueden afectar nuestra retención, la retención de la información, la memorización, entre otras cosas, ¿no? Es decir, está comprobado por experiencias, no es una cuestión aquí de que hablemos de sistemas científicos aplicados, por lo menos yo no tengo ninguna noticia de mediciones científicas con respecto al recuerdo que queda después de haber leído un libro en digital o un libro en papel, pero sin embargo la experiencia de todos los que leemos en digital y en papel nos muestra que por alguna razón que no me animo a arriesgar, los libros en papel dejan más recuerdo en nosotros que los libros digitales. Tal vez sí me anime a arriesgar y ya lo vamos a ver más adelante. Algunas de las principales ventajas de los ebooks, de los libros electrónicos, quizás también sean sus principales desventajas. Digo, por ejemplo, la conectividad y la interactividad. El hecho de que un ebook se conecte a Internet y nos presente publicidades, notificaciones, ese tipo de cosas. Estoy hablando de un dispositivo apropiado para la lectura, solo para la lectura, ni hablar de si leemos en teléfonos y en computadoras donde la distracción propia de las notificaciones y ese tipo de cosas es cada vez mayor. Y la interactividad, el hecho de que, por ejemplo, podamos tocar una palabra y nos diga la definición, o podamos seleccionar una persona que está citada en el libro y nos lo busque en la Wikipedia, por ejemplo, todo eso hace que la lectura sea diferente, que uno se distraiga más y por eso tal vez sea la menor retención de la que hablábamos antes. Bueno, la pantalla nos interrumpe permanentemente, nos distrae con anuncios, notificaciones y además el tipo, aun cuando no tengamos anuncios y notificaciones, como en el caso en general del libro concebido específicamente, el libro electrónico concebido específicamente para leer, aun cuando los tengamos, siempre tenemos esta de los hipervínculos, del tocar la palabra y que me diga la definición. Son interrupciones que no permiten una lectura continua. Claramente eso ayuda a una mayor comprensión, pero esa discontinuidad hace que nos distraigamos más, que seamos cada vez menos lectores profundos, menos lectores continuados y hagamos skipping, saltos de lectura y no terminemos leyendo el libro, o sí lo terminemos leyendo pero nos demoremos mucho más porque vamos consultando otras cosas. Bien que el pensamiento tampoco es lineal, el pensamiento nuestro pensamiento tampoco se desarrolla linealmente, pero si nosotros queremos una forma disciplinada de pensar y de acceso a la verdad, claramente necesitamos del pensamiento lineal. Y esto va a ser diferente cuando nosotros, por ejemplo, tengamos una lectura de tipo recreativa y cuando tengamos una lectura de trabajo. No es lo mismo leer a Borges, por ejemplo, por simple placer, que leer incluso a Borges por un tema de estudio, para preparar un material para dar una clase y ese tipo de cosas, donde tal vez el libro electrónico nos resulte más útiles. Si
Por ejemplo, yo para preparar este video utilicé el libro de Nicholas Carr. Yo lo tengo solo en digital, pero aun cuando lo tuviese en papel, me resultaría mucho más práctico llegar a leerlo en forma digital, porque yo voy tomando texto de ahí, inclusive copio, pego, bueno. Hay mucha más facilidad para ese tipo de lectura, la lectura orientada al trabajo, no la lectura específicamente por placer o una lectura secuencial de un texto que, aunque no sea por placer, lo estoy aprendiendo, estoy leyendo sobre eso para aprender, para instruirme, que cuando tengo que trabajar, ¿no? Por ejemplo, ya les digo, en este caso en la preparación del video. El papel, está visto, permite una mayor inmersión. Nos metemos dentro del libro. Nos sumergimos en el libro. ¿Por qué? Porque además se presta más para eso. Porque el sumergirse en el libro implica estar libre de distracciones. Poder ir metiéndonos. Todos hemos experimentado cuando empezamos a leer un libro que tenemos un poquito más de distracciones, y cuando vamos avanzando sobre ese libro, las distracciones son cada vez menos, y si el libro nos entusiasma, finalmente nos terminamos llegando a un estado de ausencia del resto del mundo, se ausentan totalmente los otros estímulos y nosotros estamos allí metidos, compenetrados en el libro. ¿Esto es posible con el libro digital? Claro que es posible, pero es más difícil. Tenemos que desligarnos en lo posible de las notificaciones y todo ese tipo de cosas. Y aprender a leer secuencialmente, aprender a leer aun cuando tengamos un dispositivo digital. Es más difícil, porque está pensado para otro estilo de lectura. No hay una gran diferencia entre la pantalla de la computadora y una pantalla de un libro electrónico, aunque sí, la diferencia es enorme. Pero en cuanto a la percepción, por ahí no hay una gran diferencia, y uno tiende a comportarse con el libro electrónico, estamos hablando con un ebook reader, tiende a comportarse de la misma manera que se comporta en las pantallas del celular, de la tablet, de la computadora. Las pantallas en general sirven, como decíamos, para esto, para darle para hacer búsquedas rápidamente, para saltar de una cosa a otra. Entonces, para ese tipo de trabajo, para ese tipo de lectura, es más adecuada, es más rápida, ¿sí? Yo la recomiendo mucho. Yo hago mucho de ese tipo de lectura y un poco menos de lectura simplemente placentera o de lectura. O por ejemplo, ¿qué me pasa? La primera vez que leo un libro, nosotros por ejemplo hicimos una serie de videos sobre el libro Homo Deus de Yuval Noah Harari. Claramente la primera vez que leí el libro lo leí continuo, concentrándome solo en el libro, y después hice una segunda lectura para hacer los videos, para tomar partes ya sabiendo, conociendo, habiendo subrayado, habiéndome remarcado lo que yo necesitaba. Entonces hice una segunda lectura. Como decíamos, la mayor parte de las personas todavía prefieren leer en papel, pero esto no va a continuar así. Será lamentable para algunos, sobre todo para algunos románticos. Yo no soy uno de esos románticos, pero esto no va a continuar así, porque simplemente si tomamos en cuenta nada más las ventajas económicas, son enormes. Yo prefiero sufrir las distracciones y comprar un libro por el 10% de lo que vale en papel y no pagar esos costos tan altos que hoy tienen los libros, sobre todo en los países subdesarrollados o países del tercer mundo, como en el que vivo yo, donde las cuestiones son mucho más difíciles, el acceso a la cultura y este tipo de bienes culturales es mucho más caro. Claro, si ustedes lo que quieren es hacer una lectura digital, al principio requiere una inversión importante porque hace falta comprar un dispositivo. Usted puede leer en la computadora o puede leer en el celular, que ya lo tiene. Pero la mejor manera de leer libros digitales es leer en dispositivos específicamente creados para la lectura y donde podemos evitar esas mayores distracciones. Y además tiene mejoras con respecto a la vista y ese tipo de cosas. Entonces, comprar un dispositivo de esos es caro. A lo mejor te cuesta lo que te cuestan 5 libros. 5 libros en papel. Pero después de eso, ya lo que te ahorras en comprar libros digitales en vez de papel, si uno lee mucho, es una cosa muy importante, muy interesante. Finalmente termina siendo mucho más barato. Porque uno en un libro, en un ebook reader, puede tener cientos y miles de libros, llevarlos es mucho más práctico. Bueno, de eso vamos a hablar enseguida. Puede ser, decimos, la lectura en pantalla mucho más rápida, pero obviamente
por el mismo hecho de ser más rápida, sumándole además las distracciones de las que ya hemos hablado, termina siendo menos reflexiva, más superficial, menos profunda, y en definitiva nos hace tener una menor comprensión y nos enriquece mucho menos. Una gran desventaja suele ser el tema de las luces de las pantallas, que suelen afectar nuestros ojos y nuestro ritmo, el ritmo diario, digamos, que tenemos, las horas de sueño y ese tipo de cosas. Aunque convengamos que sobre todo el tema de la iluminación ha sido resuelto en la mayor parte de los ebook reader. Por ejemplo, el Kindle de Amazon, es un libro que no tiene retroiluminación, es decir, no ilumina tu rostro o tus ojos, y uno puede leer bajo la luz del sol o en el patio sin que se vea disminuida o atenuada la nitidez de la lectura. Entonces, es cierto esto de que nos pasa, de que la luz nos puede afectar, pero, insisto, con los dispositivos apropiados, cada vez es menos el problema. Ciertamente la lectura en papel, dice acá el texto que puede ser más táctil. ¿En qué sentido nos referimos a eso? Es que la sensibilidad, las sensaciones que transmiten son mucho más ricas. Lo táctil de una pantalla es siempre lo mismo, ¿no? Es siempre lo mismo. Nosotros podemos leer en el papel finito, ese típico de la Biblia, o podemos leer en papel más grueso, más áspero, libros viejos, libros con historia. Esto hace que sea más memorable el resultado de la lectura. Claramente, porque impacta todos nuestros sentidos, el olfato. Algunos hemos descreído durante mucho tiempo, yo he descreído de eso, pero finalmente las investigaciones, porque yo siempre, desde que se pudo empezar a leer en digital, empecé a leer en digital, pero bueno, y al principio me negaba a reconocer los beneficios de la lectura en papel, pero lo que dice la gente seria, los investigadores y las personas que se dedican a la lectura en papel, hace que claramente esto deba reconocerse, aunque no es el mismo efecto en todas las personas. Y por ahí los que estamos acostumbrados a la lectura digital vamos sorteando las dificultades. Es como que nuestro cerebro se va acomodando a esas dificultades para poder leer. Pero, insisto, no es tan fácil, no es posible en todos los casos. A veces simplemente es mejor leer en papel. Cada uno después debería elegir, ya lo vamos a hablar de eso. Cuando nosotros, en un libro digital todas las páginas se ven iguales, casi todas se ven iguales, mientras que nosotros cuando vamos avanzando en un libro en papel, cada página tiene su encanto, y sobre todo si tiene su historia, y sobre todo si la subrayamos. En los libros digitales también se pueden subrayar, pero todos los subrayados son iguales, y todas las notas que podamos tomar son iguales. No hay diferencia. Esto es lo que hace, entre otras cosas, que nuestra capacidad de recordar la información se vea limitada, ya que no hay una asociación con esa experiencia sensorial. Como decíamos, el papel nos permite subrayar, nos permite con estos subrayados ayudar a recordar y comprender mejor la información. Cierto es que cada vez más los dispositivos específicos nos permiten subrayar y nos permiten hacer marcas y tomar notas, pero esto impacta sensorialmente de manera diferente. Yo les mostré el Kindle Scribe, creo que así se llama, que viene ya con un lápiz inclusive para tomar notas así manualmente, tratando de imitar al máximo las posibilidades del libro. Creo que tiene que ver con tratando de imitar eso que se vende más, que es el libro en papel, con el libro digital. Y esto mejora la cosa, pero nunca será igual, nunca será exactamente igual, lo entiendo. A usted, lector de libros en papel y fanático de libros en papel, yo lo entiendo. Sigo prefiriendo el libro digital, pero lo entiendo. Bueno, ya lo dijimos, las letras, el tipo de formato, los papeles, todo esto afecta a nuestra retención de la información. Las pantallas, entonces, y el papel pueden tener distintos efectos emocionales, que es ahí donde está el
el efecto fundamental. Y usted sabe que lo emocional, usted liga un recuerdo a una emoción y ese recuerdo se fija para siempre. Mientras que si simplemente se hace un examen racional, completamente desligado de la emotividad, los recuerdos son más difíciles de fijar. Y entonces esto de compartir el libro, esto como figura aquí, ¿no? Mirá lo que está leyendo, es mucho más rico cuando se trata de intercambio interpersonal, que simplemente copio, pego, yo tomo este texto de una pantalla y lo pongo aquí en otra pantalla. Es diferente claramente. Siempre usted debería, según sus características personales y según el trabajo que va a hacer, considerar los pros y los contras de esto que estamos hablando, de los distintos formatos. Tal vez a usted le convenga experimentar con otros formatos. Si está acostumbrado a la lectura digital, experimentar con el formato en papel. Y si está acostumbrado a la lectura en papel, experimentar con el formato digital y ver qué tal le va. Si es un lector tradicional, definitivamente la lectura debería ser en papel. Si ustedes hacen una lectura más utilitaria, creo que definitivamente la lectura debería ser, o por lo menos le va a resultar mucho más práctico. Para un investigador, por ejemplo, va a resultar mucho más práctico el libro digital. Imagínense, cuando yo hice algún trabajo de investigación allá lejos y hace tiempo, cuando no existían las computadoras, había que subrayar los libros, fichar los libros, pasar a mano desde el libro a una ficha, archivar la ficha, después buscar las fichas. Cuando buscaba las fichas, a veces no recordaba bien de qué se trataba lo que habías escrito, entonces tenías que volver al libro. Era mucho más complicado cuando uno hace un trabajo de investigación para luego después citar este texto. Bueno, claramente allí, creo yo, conviene más el libro digital. Entonces debemos ser conscientes de la forma en que la lectura digital nos puede afectar, porque de esta manera hacemos una mejor elección del formato, ¿no? Aquí hay otro tema importante. El uso de la tecnología no solo cambia a los lectores, sino que cambia a los escritores. Hay escritores que cambian su estilo de escritura según el medio, no solo en el que produzcan. Ya habíamos hablado, ¿se acuerdan de Nietzsche, el filósofo que tuvo por una dificultad de salud que tenía que adoptar la máquina de escribir y le cambió la forma de escribir, le cambió el estilo de escritura, le cambió la contundencia de sus argumentos? Bien, pero hoy, cuando las tecnologías son mucho más invasivas y están mucho más presentes, claramente cambian más. Yo he puesto acá entre paréntesis, he puesto el término en japonés Keitai Shosetsu, que es la palabra en japonés que identifica, el término en japonés que identifica novelas producidas para celulares y producidas normalmente en celulares, escritas en celulares. Durante 2007, en Japón, los libros más leídos, los libros más vendidos, los libros más difundidos fueron libros escritos así, con este estilo, para eso. Está bien que Japón es un país afecto a este tipo de rarezas, y no sé si esto duró para siempre, pero Japón claramente es un ejemplo en este sentido. O sea, fueron adolescentes en general los que se animaron a escribir novelas muy simples, muy elementales, y tal vez eso hizo también que tuvieran mayor éxito. De hecho, recuerdo la declaración de una de estas escritoras, una chica que decía que ella creía que el éxito se debía a que los libros tradicionales tenían una complejidad innecesaria. Bien. A mí me parece que no es que sea una complejidad innecesaria, sino que estos libros se hacen simples excesivamente. Y entonces, bueno, conquistan a un público al que la lectura tradicional, secuencial, con un poco más de adorno, con un poco más de estilo, les resulta inaccesible. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron a la lectura en el celular, a la lectura simple, a la lectura de mensajes de WhatsApp.
Entonces, esto les resulta y por eso tiene éxito entre los adolescentes. Creemos entonces que no hay una respuesta correcta o incorrecta sobre el uso de la lectura, sobre el uso de las pantallas o el papel. Sin embargo, parece que las preferencias se orientan mucho más. Estos números varían según lo que uno consulte. Andan en alrededor del 80% de lectores en papel y el 20% de lectores en digital. Claramente la gente sigue prefiriendo esto. Yo no sé si hay una respuesta concreta, absoluta, definitiva sobre qué es lo que conviene más. Yo creo que por mucho tiempo los libros en papel van a seguir existiendo, van a seguir saliendo, van a seguir siendo principales en cuanto a las formas de acceso. Pero con el tiempo, sobre todo por una cuestión de precios y teniendo en cuenta todas las otras ventajas, van a ir creciendo los libros digitales. Entonces, creo que lo fundamental es tener en cuenta la calidad del contenido. Creo que eso es lo fundamental. Ante igual calidad de contenido, es igual libro, yo puedo considerar el formato. Pero, por ejemplo, yo no hubiese dejado de leer jamás el libro de Miklos Lukács titulado Neoentes. No lo hubiera dejado de leer nunca. ¿Por qué? Porque conozco al autor, considero de una riqueza importante este libro y no lo hubiera dejado de leer simplemente porque no lo consigo en digital. Lo compré en papel, lo leí y realmente me ha enriquecido muchísimo y lo he disfrutado muchísimo. El tema es poder tener esa flexibilidad de a veces, según lo que buscamos, leer en papel y a veces ir a la lectura digital. Para finalizar, como siempre, agradecemos a nuestros auspiciantes: Jorge Granata, Claudia Croseri, Esteban Díaz, Omar Durán, Máximo Sautorrestra, Martín González y Federico Basile, además de Consultorios Trinidad, que se encuentra en la Torre 6, planta baja, departamento D del barrio en Mendoza, y que atiende PAMI, particulares, clínica y especialidades. Te puedes contactar al teléfono 261-262-9013. Finalmente, te invitamos a suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, además de compartir y dejar tus comentarios para que este video sea más conocido, más difundido. Y la campanita, acordate, además de suscribirte, la mayor parte de las personas que ven nuestros videos no están suscritos. Entonces suscríbanse y activen la campanita. El like también es importante, pero tal vez más importante la campanita para que la próxima vez que publiquemos un video ustedes sean notificados. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chao.